Bienvenido a esta aplicación que tiene por objetivo conseguir la paz mundial. Sí, sé que puede sonar muy prometedor, soñador o incluso fantasía, pero ¿y si fuera posible? Dime, querido amigo o amiga, si tú supieras que existe una forma de conseguir un mundo más pacífico, más armónico, donde todos pudiéramos vivir una vida más feliz y plena, y que además supieras que la forma de conseguir tal cosa es alcanzable, ¿no te gustaría participar y poner al menos tu granito de arena para conseguir tal objetivo? Porque si tú tuvieras la posibilidad de aportar al mundo tu granito de arena para mejorarlo y no lo harías, pues bueno, una lástima, y de verdad te pido que ahora mismo dejes esta aplicación o esta página, porque lo que estoy a punto de mostrarte definitivamente no es para ti. Más, si a ti sí que te interesa ayudar, aunque sea un poco, pero hacerlo por el bien del mundo, entonces eres de los míos y bienvenido nuevamente. Entonces, pues, ¿cómo es posible alcanzar la paz mundial? Empezaré explicando la teoría, después la evidencia y finalmente la práctica. Es decir, primero conoceremos las bases, los fundamentos, después las experiencias, los estudios y experimentos anteriores y finalizaremos con el cómo llevar todo eso a la práctica. Fundamentos. Existe la hipótesis de que de alguna forma todos los seres del mundo e incluso del universo de alguna forma estamos conectados. No puedo extenderme mucho en la explicación de esto. A quien le interese les dejo debajo el libro donde cito las fuentes y explico más a fondo todo esto. Pero resumiendo, desde los antiguos Vedas que hablaban de una red de Indra que conecta a cada ser vivo de este planeta. Ese algo se le ha llamado el campo fuente por David Wilcock, el campo unificado o orden implicado por el físico Joseph Bohm, la matriz divina por Greg Braden, el inconsciente colectivo por Carl Gustav Jung, el éter de los filósofos, la latiz de Jacobo Grinberg, entre muchos otros más nombres que se le ha dado. Y bueno, algo en lo que concluyen todos estos pensadores, científicos y matrices culturales enteras es que lo que hace el individuo afecta al colectivo. Digámoslo así, el estado de dicho campo fuente, si es armónico o no, es el resultado de la suma de los campos de cada ser humano e incluso de cada ser viviente de esta tierra. ¿Me vas siguiendo? Así, lo que tú haces, el cómo te sientes, afecta a ese campo colectivo y ese campo colectivo a su vez afecta a todos los individuos de los cuales es el resultado. ¿Comprendes? Puedes imaginar que todos vivimos en una gran pecera y que el movimiento de uno va a afectar en mayor o menor medida la corriente o los flujos de toda la pecera. Por ejemplo, imagina esa pecera y que yo, que vivo ahí junto contigo, que todos estamos en esa pecera, me pongo a dar vueltas, a hacer remolinos. Entonces, no solo estoy dando vueltas, sino que con la fuerza de mis vueltas emito al exterior una fuerza que afectará al movimiento de aquellos que están más cerca e incluso de forma casi imperceptible a los que están lejos. ¿Comprendes? Ahora bien, si no solamente yo me pongo a hacer remolinos, sino que nos ponemos a hacer esos remolinos 100 personas o 10,000 personas al mismo tiempo, entonces no solo afectaremos el flujo de nuestros vecinos, sino de toda una ciudad entera. ¿Me explico? Algo así es la teoría de la matriz divina o la red de Indra o como quieras llamarle. Lo que hace una persona afecta a todos los que le rodean y en mayor o menor medida al colectivo grupal y luego incluso a nivel mundial, dependiendo de la fuerza del movimiento oscilatorio de esta red. Espero que se vaya comprendiendo y si aún no, quedará mucho mejor explicado con los siguientes experimentos.
Basados en esa teoría de la que te acabo de platicar, el gurú Maharishi propuso hacer un experimento, llevar a una ciudad con mucha violencia un grupo de meditadores, con el objetivo de que dichos meditadores se pusieran a sentir paz en sus corazones y que esa paz que sentían influyera en el campo colectivo del radio de la ciudad en la que se encontraban, y después comprobar si gracias a dicha influencia la violencia y el crimen de dicha ciudad disminuían. Porque si la teoría del campo era cierta, entonces el experimento tendría que funcionar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El experimento se llevó a cabo en el año de 1973 por Dilbeck, Landrick y Orm Johnson en 48 ciudades de Estados Unidos con poblaciones de más de 10,000 personas. Formaron dos grupos, 24 ciudades de control y 24 de experimentación. Ambos grupos estaban emparejados en tamaño de población, región geográfica, población universitaria e índice de delincuencia, con el objetivo de que fueran lo más semejantes posibles. ¿Y en qué consistió este experimento? En llevar grupos enteros de meditadores a dichas ciudades y ponerse a meditar con un sentimiento de paz todos los días en dicha ciudad. El resultado: en las 24 ciudades donde fueron los grupos de meditadores se redujo drásticamente la violencia, los robos, la delincuencia e incluso el número de muertos. En algunas ciudades la reducción fue tan drástica que había disminuciones de dichos índices de hasta el 70%. ¿Te imaginas? Y en las 24 ciudades de control, como era de esperarse, no se redujo nada, seguían igual que antes. Fueron tan sorprendentes estos resultados que, para que no quedara duda de que había sido solo un fruto del azar, se replicaron los mismos experimentos en el año de 1981 en 160 ciudades de Estados Unidos, que, como te imaginarás, representa el 25% de la población urbana de todo el país. Y los resultados fueron los mismos. En todas las ciudades que fueron visitadas por estos meditadores, se redujeron los índices de violencia, criminalidad, accidentes, muertes, etc., de forma drástica. ¿No es algo hermoso? Esto no podía deberse a la casualidad. Tenía que ser real, pues se estaba comprobando una y otra vez. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué no experimentar el ahora conocido como efecto Maharishi en un país en conflicto, en un país que estuviera en guerra? Pues bien, se llevó a cabo en la guerra de Medio Oriente, en el conflicto del Líbano. Este experimento se llevó a cabo durante 2 meses, del 1 de agosto al 30 de septiembre de 1983. Se convocaron a miles de meditadores para asistir, prometiéndoles pagarles sus viáticos y su estancia ahí en uno de los hoteles de ese lugar. Ahora bien, puesto que era una zona en conflicto, estaban en guerra, pues solo asistieron unos 200 en promedio. En realidad, los asistentes fueron variando durante los 2 meses. En algunos días participaron solo 80 y en otros 120. Y así iban variando. El día que más meditadores estuvieron fue 234. Pues bien, voy a mostrarte unas gráficas que te dejarán boquiabierto. Pues en dichas gráficas se puede apreciar cómo los índices de violencia, muertes, incendios e incluso de noticias negativas, entre otras cosas, sube o disminuye de forma proporcionalmente inversa al número de meditadores. Es decir, entre más meditadores hay, más se reducen esos índices negativos. Y al contrario, cuando menos meditadores asistieron, más subían los índices de violencia en dicha guerra. ¿Te das cuenta? Mira la gráfica a continuación. En esta gráfica podemos ver en la línea punteada el tamaño del grupo de meditadores, 82 como mínimo y 234 como máximo. La línea continua representa la intensidad de la guerra, que incluye parámetros como muertes, incendios, etc. Como podrás observar, a mayor número de personas meditando, menor intensidad en la guerra y viceversa. Y por el contrario, en la siguiente gráfica que voy a mostrarte, se puede ver que a mayor número de meditadores mejora la calidad de vida de las personas. En esta otra tabla, la línea punteada representa el número de meditadores y la línea continua al índice de calidad de vida. Dicho índice se basa en aspectos como los accidentes de tráfico, estado de ánimo de la población
la bolsa de valores, entre otras variables que indican que una población está más feliz o que hay mayor calidad de vida. Así que como ves, entre más personas hay sintiendo paz en la ciudad, pues más se mejora la calidad de vida y menos violencia hay. Caso contrario, entre menos personas hay en la ciudad sintiendo paz, más violencia e intensidad de la guerra se desata. ¿Te imaginas? Volvamos al ejemplo que te ponía antes de la pecera. Si una persona se pone a hacer remolinos en dicha pecera, afectará con su movimiento a su alrededor. Pero si 100 personas o 200 personas hacen esos remolinos al mismo tiempo, en la misma dirección, etc., los movimientos obviamente van a ser con más fuerza, más violentos, digámoslo así, y que van a afectar a toda la población que está cercana a esos 100 o 200. ¿Puedes imaginarlo? Bien, ahora imagina que en vez de hacer esos remolinos, hubiera algún movimiento, lo vamos a imaginar, un movimiento hipotético, que en vez de aumentar el movimiento de las aguas, calmara dichas aguas en dicha pecera. Es decir, que en vez de mover las aguas como lo hacen los remolinos, estos movimientos contrarios las calmaran. Imagina que ahora metes a 200 personas a dicha pecera que están haciendo esos movimientos de calmar las aguas. ¿Qué pasaría? Pues que la calma de dichas aguas pasaría a impregnar, a calmar las aguas de todas las personas cerca a esos 200. ¿Comprendes ahora? Ahora bien, ¿qué pasaría si hiciéramos esto no para una ciudad o para un país, sino para el mundo entero? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, en otro estudio llevado a cabo en la India de 1988 a 1990, se reunieron para meditar por la paz mundial de forma periódica. Pues bien, durante esos 3 años que duró el estudio, ocurrieron grandes cambios significativos en todo el mundo. Cambios positivos como el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el final de la guerra entre Irán e Irak, la abolición del apartheid en Sudáfrica, una marcada disminución de ataques terroristas, entre otros eventos así de importantes. ¿Te das cuenta? Conclusión. Así pues, ante la evidencia, podemos decir que la individualidad afecta al colectivo y viceversa. Es decir, que nosotros, trabajando en equipo con la simple meditación, sin necesidad de guerras, de marchas, etc., podemos mejorar este mundo. Esto es un hecho, no es un sueño. ¿Comprendes lo que esto significa? Por tanto, tenemos el poder de traer a este mundo una mayor paz, menor delincuencia, menor violencia, incluso menos desastres naturales y menos accidentes. ¿Te das cuenta? Y es que esto es algo que ya se ha demostrado. Podemos lograrlo. ¿Quieres ser parte de este proyecto? Si es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para poder lograr un cambio se necesita una masa crítica, es decir, un número de personas específico para lograr hacer el cambio. Por ejemplo, para una ciudad de 10,000 personas fueron necesarios 100 meditadores. Eso significa que se necesitaba solamente el 1% de la población de una región cualquiera para hacer cambios notables. Esa fue la primera conclusión. Sin embargo, se descubrió más adelante que la potencia o la fuerza de los meditadores se incrementaba exponencialmente cuando todos los meditadores meditaban al mismo tiempo, con la misma intención y en la misma frecuencia. Pasa un efecto similar al que acontece con la luz láser. Mira esa imagen. Como ves, en la luz incoherente como la de cualquier foco, sus oscilaciones son variables, se dispersan, mientras que en un láser son coherentes, van en una misma dirección y por tanto su potencia se incrementa. Así que cuando los meditadores también lo hacen con la misma intención, al mismo tiempo, están entrando en una coherencia. Y puesto que su potencia se amplifica exponencialmente, no se necesita el 1%, sino solamente la raíz cuadrada del 1%. ¿Te das cuenta? Así que, ¿cuántas personas necesitamos en el mundo para hacer un cambio como los anteriores mencionados? ¿Cuántos necesitamos para hacer la masa crítica?
Haciendo un poco de matemáticas, el resultado es el siguiente. Según la ONU, la población alcanzada en el año de 2023 es de 8.000 millones de personas. El 1% de la población mundial entonces son 80 millones de personas. Y la raíz cuadrada de 80 millones es 8.944 personas. Para redondear, 9.000 personas. ¿Te das cuenta? Solo se necesitan 9.000 personas que se mantengan comprometidas con meditar todos los días a la misma hora. ¿Comprendes ahora?